Día quinto de la novena. Los invito a contemplar esta meditación en el misterio de la Santísima Virgen María, con lo que empezamos ayer, ese misterio de su embarazo. Ayer hablamos y profundizamos un poco en Jesús, en ese vientre, ya actuando en su divinidad y al mismo tiempo abrazando esa carne de María, esa humanidad. Hoy nos concentramos en hablar de la Virgen María y su experiencia con ese bebé en su vientre. Para esto necesitamos ayuda del Espíritu Santo y les voy a leer esta palabra que acabo de abrir, que es San Pablo a los Efesios, en el capítulo quinto, desde el versículo 1, y dice: imitadores de Dios. Imitad por tanto a Dios, como hijos queridísimos, y caminad en el amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Como conviene a los santos, la fornicación y toda impureza o avaricia, ni se nombren entre vosotros, ni palabras torpes, ni conversaciones vanas o tonterías que no convienen. Haced más bien acciones de gracias, porque debéis tener bien claro y aprendido esto, que ningún fornicario o impúdico o avaro, que es como un adorador de ídolos, puede heredar el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por culpa de esto vino la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. Por tanto, no os hagáis cómplices suyos. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras estériles, de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta el decirlo. Todas estas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. No es difícil saber que es blanco o negro, es luz o oscuridad. Es muy fácil porque es lo que nos enseña el Evangelio. O somos de Dios o somos del diablo. O somos buenos o somos malos. O somos obedientes o desobedientes. Y esta es la realidad que vivimos. La enseñanza de Cristo es aprender a obedecer, porque venimos de la rebeldía, de la desobediencia, por culpa del pecado original, y está en nosotros. Como dice San Pablo, hay una ley en nosotros que nos inclina a hacer el mal. Más adelante agrega que el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Y esto debe estar muy claro en nuestros corazones. En el caso de la Virgen María, sabemos que ella, por gracia de Dios, estaba libre de esa batalla, porque no tenía pecado en ella. Y por lo tanto, no tuvo esa batalla que tenemos nosotros, que es esa mancha del pecado original, lo cual es una gracia extraordinaria que solo se da en el caso de María, porque es el vientre que recibe al Salvador, y tenía que ser un vientre preparado, un tabernáculo de la divinidad, y además tenía que ser la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo, y eso lo dice todo, porque no podía ser una mujer común y corriente, porque era la Eva que llega a darnos lo que perdimos en la Eva terrenal, en la primera Eva. Esta segunda Eva, siendo también terrenal y siendo humana como nosotros, sin embargo fue preparada desde siempre por el Padre Celestial para que fuera sin mancha, inmaculada. Y este misterio, ya cuando está embarazada, por obra sobrenatural como lo hablamos ayer, se comienza a desvelar en su corazón al comenzar a entender a quién llevaba en su vientre. Ustedes se pueden imaginar la expectativa de la Santísima Virgen de quererle ver el rostro a ese bebé que llevaba en su vientre, sabiendo en sus entrañas que era Dios mismo. Esto es algo que no podemos nosotros describirlo humanamente, la razón no alcanza lo que vivía la Virgen María con ese bebé en el vientre. Por eso es que cuando nosotros vivimos
las apariciones de la Santísima Virgen María en tantas advocaciones, que es la gracia que Dios le da a la Iglesia de presentarnos a María navegando, caminando con nosotros en el destierro y apareciendo en todas las razas, en todas las culturas, y presentándose de acuerdo al lugar donde se aparece y con los mensajes específicos de las necesidades de esos lugares y de la Iglesia en ese lugar, de la humanidad en ese lugar. Y encontramos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe en México, que se le aparece al indígena Juan Diego, esa Virgen está embarazada. Y es algo muy peculiar porque estamos viviendo en esa aparición de la Virgen de Guadalupe lo que estamos discerniendo en este momento. Estamos viviendo a una Virgen que está con el bebé en el vientre y que está presentando al Salvador desde antes de nacer. Lo está presentando en su embarazo. El don de la vida ya manifestado, el don de la vida eterna, ya manifestado en el embarazo, como protectora de la vida. Por eso ella es patrona de todos los movimientos pro vida. Ella es madre y se ve esa maternidad de ella esperando ese bebé que es nuestro Salvador, y por lo tanto, si es la madre del Salvador, es la madre de la salvación, y nosotros somos los hijos de la salvación, por lo tanto es madre nuestra. Es todo. No necesariamente tenemos que estar al lado de la cruz cuando Jesús nos entrega, por decir así oficialmente, porque ya de todas maneras desde el embarazo era madre nuestra, porque era madre del Salvador, que es madre de la salvación, que es la humanidad, y la humanidad somos nosotros, que somos los que Jesús viene a salvar, y por lo tanto ese embarazo es salvación y es madre de la salvación, madre de nosotros. Es importante entender eso, pero todo esto está viviendo en el corazón de María en ese embarazo. También el misterio y la confirmación que le da a su prima Santa Isabel, de encontrar dos realidades sobrenaturales tan cerca, la de ella y la de su prima, y además saber que ese profeta, San Juan Bautista, que es el que va a anunciar a Jesús, está adelantado 6 meses a él en el embarazo, y trae esa gracia sobrenatural ya distinta que se encuentra en el momento de la visitación, cuando salta en el vientre de Isabel, y las dos entran en éxtasis, porque lo que se conoce en ese momento, tanto de Santa Isabel como de la Virgen María, es tan grande, porque no son muchas palabras, pero lo que ellas dijeron se eternizó. Es algo que es una palabra eterna, lo que salió de los corazones de estas dos mujeres, ambas embarazadas, una con el que anuncia el Mesías, otra con el Mesías, y ambas viviendo una experiencia extraordinaria del Espíritu Santo, por encima de lo natural, por encima de todo lo común, ordinario, del ser racional, como todos nosotros. Por eso, al meditar en el día de hoy, en lo que María está viviendo en ese embarazo, podemos encontrarnos de que es todo un universo. Nadie podría alcanzar, abarcar lo que María vive en el embarazo. Esos 9 meses de María no son común y corriente. Yo creo que podríamos nosotros edificar una espiritualidad solo de los 9 meses de la Virgen. Yo sé que hay novenas, hay espiritualidades que rezan los 9 meses y se preparan para el nacimiento en muchas formas. Eso es muy bonito y es parte de ese edificio que yo hablo, pero se podría profundizar muchísimo más, porque hay mucho de dónde sacar conocimiento de ahí. Hay mucho de dónde sacar más misterio, más adentrarnos en el misterio de Dios, de la encarnación de su Hijo. Entendemos, por ejemplo, que en el Medio Oriente, y esto lo he descubierto yo en Líbano, en Siria, en Jordania, hay espiritualidades católicas muy antiguas de la Escuela de Oriente que se dedican a buscar, adentrarse en los 18 años del silencio de Jesús, que fueron los 18 años entre los 12 del hallazgo en el templo hasta los 30 que aparece en la vida pública. Ese espacio se ha convertido en una espiritualidad en muchas de la vida monástica del lejano de Oriente. Y es increíble todo lo que han sacado, lo que han encontrado, lo que el Espíritu Santo les ha dado de ese silencio de Jesús. Por lo tanto, se pueden imaginar lo que el Espíritu Santo nos puede dar si nos adentramos en el misterio de los 9 meses de María y todo lo que ella vivió, todo lo que le estaba llegando de parte del Espíritu Santo, lo que embargaba su corazón, todas las expectativas,
y al mismo tiempo la lectura espiritual que ella le daría a todos los acontecimientos que estaban alrededor de ella, porque sabemos que teniendo el Mesías en su vientre comienza a proyectarse a la humanidad entera ese niño, y comienza la obra redentora ya a suceder desde su vientre. Por eso en María debían estar sucediendo cosas tan extraordinarias que un ser humano normal no las hubiera resistido, no las hubiera entendido, entraría en una crisis impresionante. Ustedes se dan cuenta que una mujer simplemente racional, aunque esté bautizada y tenga la gracia sobrenatural del Espíritu Santo, solo con su evolución orgánica dentro de todo el conjunto del desarrollo de la mujer, vive situaciones muy delicadas, hormonales, de todos los niveles, y es complicado para la mujer manejar eso, y por lo que tiene vientre, por lo que tiene útero, por lo que tiene un aparato reproductor, por lo que es como un laboratorio de la vida, el laboratorio de Dios, ahí, ese vientre de la procreación. Eso ya de por sí es complicado, y muy pocas personas entienden el misterio de la mujer en ese sentido, pero tomen eso y llévenlo a un vientre, que es un vientre que fue hecho por Dios para albergar a Dios mismo. O sea, es un vientre hecho no para traer un simple ser racional como todos nosotros, sino para que traiga al Salvador, al Mesías, a la divinidad. Entonces, por un segundo, contemplen la idea de lo que está viviendo María cuando ese niño comienza a crecer en ese vientre. Al mismo tiempo que está creciendo como carne, como un ser humano que está prendido de la carne de María y prestando esa carne de ella para hacerse hombre, ser humano, al mismo tiempo también la divinidad está dentro de esa realidad humana de la carne, está despertándose ahí y está al mismo tiempo comenzando la obra redentora a todo el universo entero, toda la creación y a toda la humanidad, porque sabemos que todos estamos caídos, el universo, toda la humanidad, todas las criaturas, y por eso se comienza a desvelar en el vientre de la Santísima Virgen María. Pues continuemos con esta novena. Ahorita leeremos la reflexión del día y continuamos con las otras oraciones y los cantos, pidiéndole a Dios que por intermedio de la divina infancia de su Hijo Jesucristo reciba esta intención de cada uno de nosotros hoy y que nos dé esa misericordia tan grande que son las promesas del pesebre, de que todo lo que pidamos por los méritos de la divina infancia de Jesús se nos será otorgado en la voluntad de Dios, obviamente. Amén.